Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de agosto de 2024 y esto es La Contracrónica. El Partido Socialista llegó a un acuerdo esta semana con Esquerra Republicana de Cataluña para desbloquear la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. En las elecciones autonómicas catalanas, celebradas el 12 de mayo, ganó el candidato socialista, pero sin mayoría suficiente. De hecho, se quedó muy lejos de alcanzarla. La mayoría absoluta en el Parlamento catalán es de 68 escaños y Salvador Illa solo tiene 42. Necesitaba, por lo tanto, el apoyo de uno de los dos grandes partidos independentistas. Esquerra Republicana, que quedó como tercera fuerza política, se avino entonces a negociar y esas negociaciones son las que han terminado alumbrando un polémico pacto que tiene implicaciones que van mucho más allá de la propia Cataluña. Los socialistas, que en Madrid tienen como socios preferentes a los esquerristas, han realizado una serie de cesiones que están centradas en el ámbito fiscal, pero que contemplan también aspectos como la inmersión lingüística en las escuelas o el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas. La cuestión fiscal es, con diferencia, la más problemática. En virtud de este acuerdo, Cataluña saldrá del régimen fiscal común y adoptará un sistema de financiación similar al del País Vasco y Navarra. Es decir, dispondrá de su propia agencia tributaria que recaudará todos los impuestos de la región. Para conseguir ese objetivo es necesario antes que Cataluña tenga su hacienda propia, que tan pronto como en 2025 empezará a recaudar el IRPF para luego ir asumiendo el resto de los impuestos de ámbito nacional. La Generalitat dispondrá de todo ese dinero y llegará a un acuerdo con el Estado, como hacen ya el gobierno vasco y el navarro, con los conciertos, el convenio en el caso de Navarra, en los que ambas autonomías entregan al Estado una cantidad anual para compensar las inversiones estatales realizadas allí. En principio no sería más que extender el régimen foral a otra comunidad autónoma, pero esto tendría consecuencias de largo alcance en la sostenibilidad de las cuentas públicas, ya que Cataluña es una de las principales fuentes fiscales del Estado. No es la primera, ese honor entre comillas le corresponde a la Comunidad de Madrid, pero sí la segunda. Solo hay 3 comunidades autónomas que aportan más de lo que reciben: Madrid, Cataluña y las Islas Baleares. Por lo que si una sale, las otras 2 lo notarían inmediatamente, ya que tendrían que soportar una sobrecarga fiscal. Eso o una merma en la capacidad de gasto del Estado en todo el país. No es extraño que hasta 5 varones territoriales del PSOE se hayan quejado del acuerdo. Para Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, supone un grave atentado a la igualdad. Para Javier Lambán, expresidente aragonés y secretario general del PSOE en esa región, se trata de una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Y para Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, el pacto con Esquerra acaba con el principio de igualdad y supone, según él, fallar al conjunto de los españoles. Los inspectores de Hacienda han calificado el acuerdo de barbarie, esto es textual, con consecuencias terribles. Pero si Sánchez quiere seguir en la Moncloa y a la vez colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat, no tiene otra opción que aceptar lo que Esquerra le ponga sobre la mesa. De lo contrario, irían en Cataluña a la repetición de elecciones y ahí el PSOE no tiene tan claro volver a ganarlas, más aún después de aprobada la amnistía que permitirá a Carles Puigdemont regresar a España. El pasado 12 de mayo se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña. No es mucho tiempo, estamos hablando de unos 3 meses aproximadamente, no llega ni siquiera a los 3 meses, pero como toda la actualidad está tan caliente desde hace un tiempo y como se acumulan las noticias y las últimas horas y los escándalos, pues algo que sucedió el 12 de mayo nos cae o se nos antoja que nos cae lejísimos, a pesar de que no, estamos hablando de poco antes de que empezásemos la temporada veraniega. Bien, se preveía en aquellas elecciones que iba a ganar el Partido Socialista, que presentaba a Salvador Illa, antiguo ministro de Sanidad, como candidato, y así fue. Pero no ganó, pero no con la mayoría que esperaba. No es que esperase una mayoría absoluta, pero sí una mayoría algo más abultada, que no le obligase a hacer contorsiones como ha tenido que hacer ahora. El candidato del PSOE se quedó muy lejos de la mayoría absoluta, que, como os decía en la introducción, en el Parlamento catalán es de 68 escaños. Y ya consiguió 42 exactamente, 7 más que Carles Puigdemont. Tengo los resultados aquí, ya hice un programa en
su momento. El Parlamento catalán tiene 135 escaños y se quedaron, bueno, fue una victoria bien, una victoria con autoridad, tampoco arrolladora. 42 escaños el PSC, 35 Puigdemont, Pere Aragonès y Esquerra Republicana 20, y luego ya el siguiente sería el Partido Popular con 15 y Vox con 11. Esos fueron los resultados, así dichos de manera muy rápida. Bien, entre los... podría haberse dado dos posibilidades. Ojo, no necesariamente estaba el PSOE obligado a esta. Podía haber probado otra coalición para la investidura. Podría haber constituido, esto es sobre el papel, por supuesto, la realidad es muy diferente, una mayoría constitucionalista. Si a los 42 escaños del PSOE se sumaban los 15 del Partido Popular y los 11 de Vox, que entre los tres suman, si no he hecho mal la cuenta, creo que son 68 escaños justos, los necesarios para investir al presidente con mayoría absoluta en la primera de las sesiones. Pero claro, una cuenta como esta no sirve de nada, ni en Cataluña ni en el resto de España, ya que hace tiempo que se dejó de hablar del famoso lado o bando constitucionalista. Esto sucedía y se hablaba de esto hace unos años, pues hace 7 u 8 años, con motivo del proceso y del 1 de octubre. El Partido Socialista en Cataluña, el PSC, es un partido nacionalista más, no independentista, al menos todavía, ya veremos el día de mañana, pero al menos hoy todavía no es independentista, pero es abiertamente nacionalista. Por lo que lo previsible desde el principio era que buscase una alianza con Esquerra Republicana o con Junts, una de dos. No sabíamos por cuál se iba a decantar. Ambos, a fin de cuentas, son socios del gobierno en Madrid. Pedro Sánchez, no olvidemos, puede gobernar gracias a los votos de Esquerra y de Junts per Catalunya. Sin los votos de estos dos partidos, que tienen mucha presencia en las Cortes, pues no podría gobernar. Tendría que haber dejado gobernar al ganador de las elecciones, que fue Núñez Feijóo. Bien, esto eliminaba de plano cualquier acuerdo en Cataluña que no fuese con independentistas. Los dos partidos, Esquerra y Junts, son independentistas. Esto que quede claro ya desde este momento. Y llevo apenas unos minutos de programa. Lo digo porque hay cierta tendencia en algunos medios a decir que no, que Esquerra realmente no es independentista. Pues no lo sé, pero lo dicen continuamente y yo, pues puestos a elegir entre creer a la persona de un partido que te dice soy independentista y lo que busco es la independencia de Cataluña, y a un analista político del País o de la cadena SER que dice que sí, que a pesar de lo que dicen no lo dicen de verdad, pues no sé, casi prefiero creer la versión original y no la versión interpretada. Así que ambos son independentistas. Lo único que varían es el método que están empleando ambos para llegar a la independencia. Los dos la tienen como horizonte final y definitivo. Cabían dos posibilidades aquí. La primera era que ella llegase a un acuerdo con Puigdemont, directamente. Que hablasen entre ambos y dijesen, bueno, pues nos repartimos esto, tú me apoyas para yo llegar a ser presidente y aquí paz y después gloria. Junts pasaría a soportar el gobierno socialista en Madrid y el gobierno socialista en Cataluña. Claro, eso era complicado, ya que si Puigdemont se avino a apoyar a Pedro Sánchez en la investidura en las Cortes hace unos meses, fue por lo que fue, por el tema de la amnistía y para que Puigdemont pudiese volver. Pero nada más, no tenía ningún otro interés. Además, sabiendo que Pedro Sánchez el PSOE en general está en muy buenos términos con sus principales enemigos, que no son los del PSOE, ni siquiera los del PP, tampoco Vox. Los principales adversarios de Junts per Catalunya son los de Esquerra Republicana de Catalunya. Allí juegan su propia partida. Claro, este acuerdo era posible, pero no con ella como presidente. Puigdemont se mostró partidario de negociar, pero siempre y cuando le eligiesen a él como presidente de la Generalidad, es decir, que volviese de donde tuvo que salir, metido en el maletero de un coche allá por el año 2017. Esa sería una posibilidad. La segunda era que firmase un pacto de legislatura con Esquerra, que salió, como bien sabemos, muy perjudicada de las elecciones del mes de mayo. Perdió en aquellas elecciones 13 escaños de una tacada y casi tuvo una bajada de porcentaje de votos, estoy hablando pues algo así como el 30%, o más o menos el 30%. Es decir, tuvo una caída considerable de votos, a pesar de que estaban ellos en el gobierno, o quizá precisamente por eso. La primera de las posibilidades, la de pactar con Puigdemont, se eliminó desde el principio. No se habló durante los primeros días, pero no se le dio más seguimiento. Y no ya porque fuese injusto, sino porque el PSOE, que está ayuno de poder regional desde las elecciones del 28 de mayo de 2023, quería recuperar una región grande con capacidad para alimentar a un pesebre muy numeroso, como es el caso de Cataluña.
esgrimieron que lo lógico era que gobernase la lista más votada, es decir, Salvador Illa, que era lo suyo, lo que debía aplicar, pero bueno, ignoraban al mismo tiempo que Pedro Sánchez en Madrid no encabeza ni de lejos la lista más votada y ahí le tenemos como presidente del gobierno. Quedaba, por lo tanto, ya digo, la opción de Esquerra. Un partido que se encuentra en crisis, a la vista de los resultados, y que necesitaba mostrar a los votantes soberanistas que su vía gradual a la independencia es más lenta, pero a cambio mucho más práctica, menos contenciosa y sobre todo mucho más segura, porque va a ir mediante pactos y acuerdos con el gobierno central y no de forma contenciosa contra el gobierno central como hizo Puigdemont en el año 2017. Y esto es lo que están transmitiendo a sus votantes. Se ve que no les debe de gustar demasiado porque en las elecciones de mayo sacaron notablemente más votos los de Junts que los de Esquerra. Bien, pues esta es la base del acuerdo que se alcanzó esta semana. No es más que eso, un asunto político catalán en el interior de Cataluña. Un acuerdo que contempla varios puntos, pero que hace énfasis en el aspecto fiscal, que es lo que ha dado que hablar. Los nacionalistas catalanes, y esto no es nuevo, vamos, creo que lo conocemos todos, llevan años, muchísimas décadas, diría yo, quejándose de la financiación de aquella autonomía. Es en el rosario de agravios, el primero siempre es el fiscal, es que pagamos mucho y recibimos muy poco. Insisten en que Cataluña aporta muchísimo más al Estado de lo que recibe de él. Algo estrictamente cierto, si nos vamos a los números, en tanto que Cataluña es una región rica. Es no la más rica de España, pero está entre las más ricas de España. Fue en su momento, eso sí, la región más rica de España, pero ese puesto lo abandonó hace ya tiempo. A falta de que conozcamos el texto final del acuerdo, todo lo que sabemos es un preacuerdo de intenciones, digamos, esto se convertirá en un acuerdo final que entiendo yo que harán público, como han hecho público el preacuerdo. Lo que sí sabemos, por lo que han adelantado, es que se trata de extender el régimen foral que impera en el País Vasco y en Navarra a Cataluña, nada más. Esto se traduciría en que la Generalidad de Cataluña podría recaudar todos los impuestos que soporta la región. Todos, sin excepción. Ahora recauda unos cuantos y su parte del IRPF, pero no todos. Hasta ahora recauda los autonómicos, que por cierto, las autonomías pueden o no pueden hacer uso de ellos. En el caso de Cataluña hace uso de todos, al igual que la Comunidad de Madrid no hace uso de ninguno. En Madrid no hay tributos autonómicos, pero en Cataluña hay un montón de ellos. Y desde el año próximo pues se encargará de recaudar figuras muy jugosas, como son el IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades. Figuras impositivas, estoy hablando. La mayor parte de ese dinero se quedará en Cataluña, como la mayor parte de lo recaudado en Navarra o en cualquiera de las provincias vascas. Ya sabéis que cuando se habla del concierto vasco, realmente hay un concierto vasco, pero hay 3 haciendas forales, la vizcaína, la guipuzcoana y la alavesa. Realmente son, como se basa en principios históricos o en tradición histórica, eso les obligó a poner una hacienda no autonómica, sino provincial, podríamos decir. Allí lo llaman territorios. Bueno, pues sería esencialmente lo mismo. Lo que hacen los gobiernos vasco y navarro es llegar a un acuerdo anual que en el caso del País Vasco se conoce como concierto y en el de Navarra como convenio. Este convenio o este concierto viene precedido de unas negociaciones que, por cierto, son bastante opacas y nunca se sabe muy bien qué es lo que han hablado y cómo están valorando las cosas, pero en fin. Y en esos acuerdos ya se fija el famoso cupo, es decir, una cantidad de dinero que estas dos autonomías entregan al Estado a modo de compensación por las inversiones que el mismo Estado ha hecho a lo largo del año en aquellas regiones. Es, con todo, un sistema de financiación excepcional, que se justifica, ya digo, sobre fundamentos históricos y que precisamente por eso se llevó a la misma Constitución. La Constitución española reconoce la excepcionalidad vasco-navarra, es decir, ahí sí que hay letra constitucional al efecto. Lo reconoce no en ningún artículo, sino en una disposición adicional, en la disposición adicional primera, que dice textualmente, os lo he ido a buscar para que no tengáis que buscarlo vosotros. Esto es el texto constitucional, ¿eh? Dice, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Y ya ahí se queda, es una simple disposición, creo que hay 4 o 5, bueno, pues una de ellas, la primera es esta. En tanto que Cataluña no se considera un territorio foral,
pues no puede acogerse a esta disposición, como no puede acogerse a esta disposición Galicia, no puede acogerse a esta disposición La Rioja o no puede acogerse a esta disposición la región de Murcia o Madrid. Ninguna otra comunidad autónoma porque se consideran forales por motivos históricos solo el País Vasco y Navarra, o mejor dicho, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Bien, esa es la razón por la que, a raíz del anuncio de este acuerdo, que tuvo lugar hace un par de días, muchos han dudado de la constitucionalidad del mismo. Es decir, no está recogido en la Constitución, aunque sea solo en esta disposición, y por lo tanto no puede ser porque no cabe en la Constitución. La Constitución solo acepta esta excepción para los territorios forales, pero Cataluña no es un territorio foral o no se le tiene como tal, así que tendrían que modificarlo. Bueno, modificar la Constitución, quiero decir. Modificarla o ignorarla directamente. En España, como bien sabemos, la Constitución dejó de preocupar al gobierno de Sánchez hace ya tiempo. Ahí tenemos el caso de la ley de amnistía, que es abiertamente anticonstitucional, pero que ha pasado por el Congreso de los Diputados sin ningún problema. El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, que no es otro que el Tribunal Constitucional, que por algo se llama así, está al servicio del gobierno también, es una extensión misma del gobierno, por lo que Pedro Sánchez se siente libre de hacer lo que le venga en gana. La cuestión, por lo tanto, no es si es mejor que las autonomías tengan capacidad para recaudar todos los impuestos, o si estos deben de ser, por el contrario, recaudados en su integridad por el Estado. No, la cuestión no es esa, la cuestión ahora. Aquí y ahora no es esa. Ese es, sin duda alguna, un interesante debate que en España se ha venido librando a lo largo de los últimos 40 años muchas veces y que de hecho aquí en la misma contracrónica, la contrarréplica exactamente, hemos hablado sobre este tema de la financiación un montón de veces, no sé ni cuántas, he perdido la cuenta. Yo personalmente, como bien sabéis, estoy a favor de que las autonomías recauden los impuestos. Tengo muchas razones que las he explicado de manera amplia y extensa en sucesivas contrarréplicas, ya que la mayor parte de del gasto corresponde a las autonomías. Tenemos un sistema un tanto particular y en el que está muy descentralizado el gasto, pero no está tan descentralizado el ingreso. Pero bueno, esto es irrelevante aquí, ya digo, aquí y ahora. La cuestión es que hoy por hoy, con lo que tenemos delante, existen dos regímenes fiscales en España. Está el común y está el foral. Reciben ese nombre. Y es el primero el que está en riesgo, en tanto que Cataluña es una de las principales aportadoras al régimen común, al primero de ellos. Solo hay 3 comunidades autónomas que aportan más de lo que reciben. Solo 3, nada más. En 2021, que son los últimos datos que he conseguido encontrar, estos son datos de FEDEA, la Comunidad de Madrid aportó 6.313 millones de euros más de los que recibió. Cataluña aportó 2.168 millones de euros más de los que recibió, es decir, 3 veces menos, y las Baleares 334 millones más de los que recibió. Si tuviéramos que medirlo por esfuerzo por habitante, la que más esfuerzo tiene, sin ninguna duda, es Madrid, y después seguida de Baleares, que no olvidemos que Baleares está mucho menos poblada que Cataluña o que la propia Comunidad de Madrid, y son 334 millones. El resto de las comunidades autónomas, todas, sin excepción, son receptoras netas. Las autonomías del régimen común lo que hacen es que es algo más complejo, pero por simplificarlo un poco y que podamos avanzar. Ingresan en una caja única, una caja común, de que se llama régimen común, una parte de su recaudación tributaria. Es el 50% del IRPF y del IVA, bueno, y luego hay porcentajes variables de otros impuestos. Conforme a la ley, una ley ya antigua del año 1980, el Estado puede transferir hasta el 50% de la recaudación de IRPF. Ojo, la recaudación, pero no la gestión ni tampoco la inspección. En el plan, en el proyecto o el pacto con el que han alcanzado con Esquerra, va incluida la gestión y la inspección. Es decir, es separar fiscalmente a Cataluña por completo del resto de España. Bien, ¿qué hace con ese dinero el Estado? Pues el Estado realiza inversiones en todo el país que pueden ser de todos los tipos, desde sanitarias, de transportes, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Si Cataluña sale del régimen común, el sistema tal y como está concebido queda herido de muerte. No es como si saliese del régimen común, pues no lo sé, Cantabria. Bueno, pues montaría su hacienda foral y habría que ver cómo se las arreglan los cántabros para mantener el nivel de servicios con los impuestos que van a recaudar en su propia región, o Asturias, qué sé yo, cualquier otra. Pero es que estamos hablando de una de ellas, de Cataluña, de las que más aportan. El Estado desde ya podría despedirse pues de unos 25.000 millones de euros, que es
a grandes rasgos lo que extrae de Cataluña, para luego proceder al reparto por toda España. Todo el peso recaería entonces sobre Madrid y las Islas Baleares, especialmente sobre Madrid, que es, con diferencia, como ya os he mostrado, la que más aporta a la caja común. Aproximadamente el 25% de su recaudación va dirigida a eso. Ese excedente luego se dirige a comunidades autónomas, pues podríamos llamarlas más pobres si queremos utilizar esa terminología, ya que hemos dicho que Cataluña está entre las ricas, y empezando por las más pobladas y terminando por las menos pobladas. La que más recibe en términos absolutos, que no relativos, la que más recibe en términos relativos es Cantabria, que hablaba antes. La que más recibe en términos absolutos es Andalucía. Le sigue Galicia y luego ya no sé si está Castilla y León y Castilla-La Mancha. Una de las dos, o irán cambiando dependiendo del año. Si se quiere mantener el mismo sistema de financiación, recaería sobre los contribuyentes madrileños y baleares. Es decir, que tendrían una sobrecarga fiscal considerable, si se quiere mantener lo mismo con las mismas cantidades. También podría dejarse como está todo, y que el Estado gaste menos, nada más, en el conjunto del país, que es quizá lo que suceda, porque entiendo yo que tanto los baleares como los madrileños pues se quejarán de que cada vez pagan más para recibir menos, con menos fondos para redistribuir ciertos servicios públicos como la sanidad o la educación, en regiones como, qué sé yo, Extremadura, Castilla-La Mancha o la propia Galicia se resentirán, y eso es indiscutible, claro, porque tendrán menos para repartir de lo que tenían, nada más. Y esto mismo es lo que han denunciado los inspectores fiscales y algunos varones socialistas, como algunos bien conocidos, Javier Lambán, que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón durante unos años, exactamente del año 2015 hasta el año 2023. Perdió el cargo el año pasado, en mayo del año pasado, o Emiliano García Paje. Pero las quejas de estos últimos quedarán en nada, creo yo. Me da la impresión, hay algunos más, como el de Extremadura, quedarán en nada. Porque hasta ahora todas las quejas que han tenido en esto y en otras cosas relativas al gobierno de Pedro Sánchez se han traducido en un lastimeo, un lagrimeo, mejor dicho, y ya, y no ha pasado de ahí. Javier Lambán perdió el poder hace un año y yo creo que bastante tiene con sobrevivir al frente de la Secretaría General del PSOE aragonés. El segundo, que Emiliano García Paje, pues gobierna con mayoría absoluta, tendría más independencia. Tiene más capacidad de presión, eso es indiscutible. Pero no parece por la labor de desafiar a Pedro Sánchez y romper con él. O no lo ha hecho hasta ahora, ya veremos lo que pasa. No sé, quizá porque espera heredar cuando el sanchismo se venga abajo, o quizá porque no tiene del todo claro que sus hombres le vayan a secundar en el caso de que decida declarar la guerra abierta a Sánchez, que es otra posibilidad también. Que bueno, sí, yo estoy muy convencido, pero si le declaro la guerra abierta a este tipo, lo mismo mi gente no me sigue. Entre tanto, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es a un gobierno asumiendo, una vez más, porque no hace más que asumir esto, el relato independentista. Que si lo resumimos mucho, se queda en que Cataluña y España son dos estados distintos que negocian, por lo tanto, es decir, como son distintos, tienen que negociar de forma bilateral y en plano de igualdad. Para los de Esquerra esto, en fin, es un triunfo máximo que podrán exhibir dentro de Cataluña. Han conseguido el acuerdo fiscal que perseguía hace muchos años Artur Mas y que Mariano Rajoy le negó. Cuentan que este fue el origen del proceso, que cuando les dijeron que no había opción al pacto fiscal, que se embarcaron en esto. Otros aseguran que no fue esto, sino asuntos, digamos, más inconfesables. Bueno, pues lo ha conseguido, lo que pedía Artur Mas, con alguna propina, como el reconocimiento de las selecciones deportivas. Esta es una vieja reclamación de los independentistas catalanes que podría conducir a que en los mundiales de fútbol, por ejemplo, o en la Eurocopa que acaba de terminar, Cataluña concurra por su cuenta, como hace Escocia, Gales o Irlanda del Norte. Eso sí, los equipos norirlandeses, escoceses o galeses no juegan en la Premier League inglesa. Queda, por lo tanto, en el aire si el Barça saldrá de la Liga Española y tendrá que medirse con equipos de menor fuste, como el Girona o el Lleida o el Sabadell, qué sé yo. Esto, la verdad, si os digo, soy sincero, se me escapa un poco porque no sé muy bien en qué se traduciría esto de las selecciones deportivas. Es decir, que si pueden competir en un mundial y a la vez
que los equipos catalanes sigan compitiendo en la Liga Española. Así que apelo a la audiencia, a los contraescuchas, para que me lo aclaren. Lo de las selecciones deportivas podrá ocasionar algún que otro lamento entre los aficionados, especialmente entre los del Barça si termina jugando contra el Lleida y contra estos equipos menores catalanes. Pero dinamitar la caja común tendrá consecuencias dramáticas para esto que se conoce como solidaridad interterritorial. Algo, por cierto, de lo que el PSOE siempre ha hecho gala. Pero al final todo se trata de conservar el poder al coste que sea. Y no hay que darle muchas más vueltas. La cosa va de esto. Hoy mantenerse en la Moncloa pasa por complacer a los socios que le franquearon la puerta de la misma Moncloa el año pasado. 2 socios, por cierto, no demasiado bien avenidos, como os decía al principio. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts compiten a brazo partido por el electorado independentista, que es limitado, como es natural. Ambos aspiran a lo mismo, pero como os decía antes, difieren en los métodos y también en los tiempos. Mientras que los esquerristas se muestran más pacientes y apuestan por algo así como una independencia a plazos, que el último plazo ya sea la independencia total, los de Puigdemont, algo más ambiciosos, lo quieren todo y lo quieren ya. A la luz de los resultados en las autonómicas, os daba antes los resultados, Junts tiene 35 escaños frente a los 20 de Esquerra, los votantes independentistas parece que se decantan por la versión más radical y expeditiva. Sánchez negocia con ambos en función de lo que necesita. Es un equilibrio difícil que hasta ahora ha sabido mantener, pero basta con que uno de ellos decida romperlo para que todo caiga como un castillo de naipes. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José Carlos, un español que reside en Venezuela desde hace ya 15 años y que nos habla de las elecciones venezolanas, del fraude y de los problemas profundos del país, como la corrupción. Estoy viendo todavía tu video de la contracrónica, publicado hace una hora, sobre el fraude anunciado en Venezuela. Y acabo de escuchar al venezolano afincado en España dar sus puntos o aportar sus 4 puntos de vista sobre el por qué Venezuela está así o por qué Venezuela es lo que es. Yo soy un español afincado en Venezuela desde hace muchos años, más de década y media. Yo llegué existiendo el chavismo. Cuando llegué, todos los venezolanos que no eran chavistas, que ahí sí que estaba la población 50-50, o puede que un poco más de chavismo que de opositor, se quejaban de que esto estaba mal como nunca, y la verdad es que esto estuvo mal 2017-2018, con la hiperinflación ya muy comentada en tus videos. Entonces, el punto que yo quiero añadir, que ningún venezolano o casi ningún venezolano te va a reconocer, o por lo menos a reconocer en voz alta, es la corrupción culturizada. Él menciona que si las alcabalas para el matraqueo, que lo ha dicho con esa palabra exacta, eso es un ejemplo muy claro, pero es la punta del iceberg. Entonces, hablando con amigos aquí sobre lo que iba a pasar en las elecciones, yo hablé y discutí seriamente con una vecina porque le dije, ojalá y gane María Corina, por mucho que digan que es el mundo, es María Corina, pero no te hagan muchas ilusiones de que el país va a cambiar en 15 días, ni en 6 meses. Bueno, ella se alteró, entonces ¿qué hago? ¿Voto a Maduro? Digo, no, yo no digo que votes a Maduro, bajo ningún concepto. Te digo que no te hagas ilusiones. Y el argumento que le digo, el problema no está en Maduro. Es más, yo sigo pensando y soy el fiel creyente de que Maduro se quiere ir. Maduro como persona ya no quiere estar ahí. Maduro ya robó todo lo que tenía que robar. Maduro tiene un patrimonio para mantener a 5 o 6 generaciones a cuerpo de rey sin que tengan que trabajar. Maduro quiere irse. Solo tienes que ver su rostro y su expresión corporal ayer cuando salió.
No en la fiesta, sino cuando salió a darse por vencedor. Esa no es la cara de un tipo que acaba de ganar unas elecciones. Pero, disculpe, me estoy desviando. El punto de la corrupción culturizada del que estoy hablando es que en el país hay muchísima gente que no quiere abandonar lo que tiene. Hay muchísimos empleados públicos que no quieren soltar el guiso que tienen. Y si sale Maduro, ellos se ven en la calle. Aunque no fuese necesario. Pero hay muchos empleados de gobernación, hay muchos empleados de, de ministerios públicos, por ejemplo el SAIME. Aquí toda la persona que vive en Venezuela sabe que los funcionarios del SAIME te cobran por ir a retirar un documento. Tú tramitas tu pasaporte y te cobran para retirarlo. Y no me malinterpretes, no te cobran las tasas. Tú ya pagaste tus tasas para hacer todo el trámite, llevaste tus fotos, bla, 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 bla. Y cuando tu pasaporte está en la oficina, que vas a ir a retirarlo, el funcionario te dice, son $300, si quieres que te lo dé. Te dice con otras palabras, pero la frase es, son 300, son $500 si quieres que te dé tu pasaporte, que lo tengo aquí en mi mesa. Entonces, de este tipo existen millones de funcionarios en Venezuela y no quieren soltarlo. Y no quieren soltarlo. Entonces, de ahí viene que hace una semana saliesen los videos de varias personas gritándole a María Corina y al mundo en un restaurante, increpándoles, insultándoles, y luego salieron quiénes eran, y eran una teniente alcalde de un pueblito, un subdirector de no sé qué de la gobernación, y eran chavistas ocupados, con un puesto. Gente que ve peligrar sus $3.000 al mes, sus $5.000 al mes. Que $5.000 al mes en Venezuela es muchísimo dinero para una persona normal y corriente. Es dinero en España, imagínate en Venezuela que se puede vivir con $300 al mes. Entonces, ese es el problema de Venezuela, ese es el problema del chavismo, en eso se ancla el chavismo. Entonces, y de ahí salen los colectivos, porque el colectivo no lo manda Maduro, ni lo manda Diosdado Cabello. El colectivo lo manda ese alcalde de ese pueblo chiquito, que le da $2.000 a esa cuerda de hijoputas, y salen a pegar tiros como las imágenes de hoy de las Mercedes. Disparando, grabándoles con los teléfonos a la gente, y los tipos disparando a la manifestación, con pistolas. Tipos de paisano. Entonces, ese es el problema de Venezuela, el mayor de los problemas. O el mayor de los problemas que tiene que enfrentar el pueblo venezolano para cambiar el régimen. Creo, José Carlos, que cualquier persona familiarizada con Venezuela sabe que uno de los principales problemas del país es la corrupción generalizada. La corrupción, ojo, no la inventó el chavismo, ni mucho menos. Era ya una de las principales lacras de la Venezuela prechavista. De hecho, uno de los reclamos de Hugo Chávez en aquellas elecciones presidenciales del 98 fue ese mismo. El movimiento Quinta República tenía como principal argumento de campaña poner fin a la corrupción. Esto a menudo se entiende esto de la corrupción, que es corrupción política de altos vuelos. Es decir, ministros, viceministros, presidentes de empresas estatales, altos cargos en general, que se benefician de su puesto para hacer dinero. De manera ilegal, obviamente. Eso ya existía en Venezuela antes de Hugo Chávez, y en la Venezuela de Hugo Chávez lo único que hizo fue intensificarse, no digamos ya la de Nicolás Maduro. De hecho, hay más corrupción en Venezuela hoy que nunca. Corrupción de ese estilo, quiero decir, corrupción política de altos cargos. Bien, esta corrupción no es más que tiene su reflejo, mejor dicho, en la corrupción del día a día, la corrupción cotidiana. Esta que tú apuntas cuando nos cuentas que para conseguir tu propio pasaporte tienes que abonar, aparte de las tasas preceptivas, tienes que abonar, qué sé yo, $300 o $400 de mordida al funcionario que te lo tiene que entregar. Cuando se dice que un sistema es corrupto, es que es corrupto en su integridad, de arriba a abajo. Corrupción existe en todos los países del mundo. La corrupción es connatural al ser humano. Es como el robo, que se llama la corrupción. La corrupción es un tipo de robo. Siempre vamos a encontrar gente con propensión a la corrupción, como vamos a encontrar gente con propensión al asesinato. Siempre, esto siempre va a haber. Hay también corrupción en aquellos países que presuntamente son incorruptibles. Qué sé yo, esos países escandinavos que siempre se pone de modelo. Pero sí, de vez en cuando, a pesar de que son modelos, aparece algún caso de corrupción en lugares como Suecia o Dinamarca. Pero ojo, siempre son excepcionales.
Y por supuesto, siempre tiene lugar en la política. Y rara vez en los altos cargos, sino en los cargos medios. Cada vez que hay un caso, que es muy poco, en estos países del norte de Europa. En España, por ejemplo, la corrupción se ceba entre los cargos políticos, pero es muy difícil, por no decir imposible, que un funcionario te pida dinero. A mí nunca me ha sucedido. Y he hecho muchísimos trámites con la administración. La función pública en España no es venal, es decir, no está a la venta. Es decir, no puedes quitarte una multa de un agente de tráfico ofreciéndole 300 euros, porque lo más probable es que no solo te lleves la multa, sino que además te detenga por intento de soborno. Y si tienes que hacer una gestión con la administración, seguramente sea un proceso largo, farragoso, agotador, que te desespere, pero no tendrás que morder a nadie. Es decir, va a ir lento, pero va a ir lento para todos. En Venezuela, como en otros tantos países hispanoamericanos, esa corrupción, llamémosla basal, la misma base, está muy extendida. Bueno, yo mismo la experimenté nada más llegar a Guatemala hace unos años. Me pararon 2 policías por la calle y me pidieron dinero. No era mucho, era el equivalente a 10 euros, más o menos, y lo hicieron con gracia, además, pidiéndome que les invitase a un café. Ya sabía yo que el café era que querían que les mordiese, nada más. Bueno, entendía la primera, de que se trataba de un soborno. Si eso me pasaba a mí, un ciudadano extranjero, en uno de los mejores barrios de la ciudad que estaba, pues ya me puedo imaginar lo que tendrá que pasar el guatemalteco medio para conseguir cualquier cosa de la administración. Este tipo de corrupción no se va a acabar porque haya un cambio de gobierno. Lo que sí teme ese pesebre inmenso de paniaguados del chavismo es que se acabe lo suyo y que vengan otros que se instalen en ese pesebre y sean los que pidan las mordidas. Esa es la razón por la que estos alcaldes de pueblos chiquitos de los que hablas se muestran más chavistas que nadie. Para ellos el régimen es esencialmente un orden de cosas que les beneficia. Y como les beneficia, no quieren que cambie. Esa es la cruda realidad. Para que eso cambie tiene que pasar mucho tiempo y cambiar también la mentalidad. Y haber, por supuesto, una política de tolerancia cero hacia la corrupción y que esa política sea compartida por todos. Pero en tanto que el régimen chavista es el momento de la historia de Venezuela donde la corrupción ha estado más extendida a todos los niveles de la sociedad, pues no lo sé, no está mal un cambio de gobierno, va siendo hora de empezar por arriba. Respecto a Nicolás Maduro, esto que comentas, que se quiere ir, pues yo no lo sé, yo lo desconozco, pero lo cierto es que no tiene a dónde ir. Tendría que quedarse en Venezuela, en el caso de que se vaya, después de haber transferido a otro todo su poder. Y exponerse a que le pase lo que le pueda pasar, que no necesariamente tiene que ser bueno. Desde luego, si se va al extranjero, lo más probable es que la DEA le termine trincando y pase el resto de su vida en una cárcel en Estados Unidos. En fin, vamos a seguir con Juan Carlos, que es un contraescucha cubano que está en Miami y que también nos habla de las elecciones en Venezuela. Bueno, te quería comentar, porque ya fuera de ayer, de la efusividad y de las cosas que están sucediendo en Venezuela, bueno, que están sucediendo ya con más calma, te quería comentar que, bueno, recién me acabo de enterar de que un minuto antes de que el Comité Electoral de Venezuela, el CNE, diera a conocer los resultados de la supuesta elección presidencial, ¿no? El fraude que cometieron, ya en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, un minuto antes ya había publicado la victoria de Nicolás Maduro. Como dato curioso, solamente lo dejo ahí. O sea, sabían ya de antemano en Cuba, en La Habana, que Maduro había salido victorioso. Increíble. Bueno, y después, un poco continuando con la reflexión que yo había hecho ayer sobre la posibilidad de que por un empuje popular pudiera derrocarse el mal gobierno de Maduro. Bueno, no parece tan alocado si uno después lo piensa bien. Es verdad que, y estoy de acuerdo completamente con el amigo venezolano que habló hoy, que sí, que efectivamente el gobierno de Maduro no es un gobierno de ideología, es un gobierno simplemente de delincuentes, ¿no? Y se han apoyado en la delincuencia y se han apoyado en los matones
para establecerse en el poder. Eso sucedió desde el principio, ¿no? Y yo tengo un amigo que me contó su vivencia estando viviendo en Venezuela, de cómo después el gobierno de Maduro intentó sacarse, de encima toda esa cantidad de bandas y grupos de delincuentes armados que ellos mismos habían armado, y comenzó como una especie de razzia contra en los cerros contra los delincuentes, las bandas armadas y tal. Y eso ha provocado que a su vez muchos de estos bandas de delincuentes que antes en un momento servían a Maduro y a su gobierno delincuencial, estén opuestos ahora y ya no le sirven mucho. Eso sumado a la reacción internacional, que no fue como las elecciones pasadas, que muchos estados y gobiernos, sobre todo americanos y algunos otros, se han opuesto al resultado de las elecciones, están exigiendo la revisión de las actas, la presentación de las actas. No sé, yo no sé si es deseo, ¿no? Las esperanzas que al final uno tiene de que ese infierno para los venezolanos y eventualmente también algún día para los cubanos se termine. Pero yo sí creo que puede ser posible y viable que sí, que una fuerte reacción popular haga caer el gobierno. Ahora lo que sí, y eso sí me preocupa, es la violencia, el baño de sangre, porque indiscutiblemente, y en eso estoy de acuerdo contigo, creo que eso va a pasar indefectiblemente por eso. ¿Hasta qué punto? No sé. Yo la verdad que confío mucho en el pueblo venezolano. Yo creo que el pueblo venezolano es uno de los realmente de los más valientes que hay en América Latina. Yo no sé, es mi opinión. Y lo han sabido demostrar, y es el único pueblo que gobernado por una izquierda extremista desde hace años, que todavía se manifiesta y que se manifiesta masivamente de una forma ejemplar en las calles. Bueno, en fin, yo pienso que puede ser que yo encuentro a Maduro muy solo. Yo creo que Maduro tiene miedo, no está en la misma posición de la vez pasada. Creo que Venezuela está completamente harta, y el pueblo venezolano o sea, no puede más, y a diferencia del pueblo cubano sí está en las calles. Y bueno, creo que también hay el ejército, el ejército normal, común, está a favor, yo pienso, que del lado del pueblo, ¿no? Que es parte del pueblo. Que los grandes oficiales, los oficiales principales estén, por supuesto, corruptos por el gobierno, eso es cierto, pero hasta qué punto, qué sé yo, no puede haber también una especie de cudeta en el ejército, ¿no? Y no sé, son cosas que quizás, no sé si es quizás las ganas que tengo de que ocurra, sin el baño de sangre, por supuesto. Y no sé, que por fin esa pesadilla se termine para Venezuela. Pero bueno, creo que sí, que en mi opinión cabe esa posibilidad. No sé qué piensas tú, y bueno, creo que a lo mejor me estoy dejando influenciar de nuevo mucho emocionalmente por las noticias que veo. Pero he visto oficiales de la policía en Venezuela, por las noticias que he visto y las imágenes, poniéndose al lado de la gente. Así que, bueno, yo sé que eso ha pasado otras veces, pero
No sé, yo pienso que las condiciones son diferentes, el momento histórico es diferente y bueno, al contrario que tú, no soy un experto en historia contemporánea, ¿no? Pero en este sentido me dejo ya mucho más por las emociones, pero no sé, creo que sí que puede suceder. En fin, eso te quería comentar y bueno, nada. Enhorabuena y muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, hablamos de régimen chavista y no de régimen madurista, porque Nicolás Maduro, a diferencia de Hugo Chávez, es prescindible, es un expendable. Se puede prescindir de él. Le sucede algo parecido a lo de Díaz-Canel en Cuba. Al régimen cubano no lo conocemos como régimen castrista por casualidad. Nadie lo llama régimen Díaz-Canelista, sino castrista. Maduro es simplemente el administrador de un régimen que beneficia a una serie de grupos de poder, que, como comentábamos ayer, Jesús y yo, son grupos criminales. En esencia, grupos criminales. No ha conseguido forjar el madurismo. Es un tipo sin carisma ninguno, evidentemente. Chávez sí era imprescindible. Bueno, nadie es imprescindible porque al final la parca se termina llevando a todo el mundo, pero al igual que Castro. Pero sí le habían dado el nombre al régimen. Y todo dependía de ellos. Es más, una de las mayores tragedias para ese régimen fue que Chávez se muriese tan pronto. En Cuba, Castro les duró muchísimos años. Pero vamos, que Maduro simplemente es el administrador, el gestor de eso. Y digo ya que son grupos criminales, no ya por el hecho de falsear las elecciones, que de por sí es un crimen, o de reprimir del modo en el que lo hacen a los venezolanos que protestan, sino porque se dedican de forma rutinaria a actividades criminales, como el tráfico de droga, la minería ilegal, etc. Bueno, eso por no entrar en los vínculos que el régimen bolivariano tiene con grupos islamistas de Oriente Medio. De manera que en el momento en el que Nicolás Maduro no les sirva, le jubilarán. Habida cuenta de que todo deriva violento en aquel país y que el propio régimen es extraordinariamente violento de puertas adentro, en su cúpula. No hay más que ver las purgas del chavismo, lo que han sido y lo que siguen siendo. Pues es normal que Nicolás Maduro se preocupe, ya que podrían acabar con él en cualquier momento. Pueden utilizarlo, por ejemplo, como cabeza de turco. Y que termine, lo comentaba antes, deportado a los Estados Unidos con una acusación de tráfico de drogas. Ojo, no sería el primer presidente hispanoamericano juzgado y encarcelado en Estados Unidos. Recuerdo hace no mucho uno de Guatemala, Alfonso Portillo, que terminó encarcelado en Estados Unidos. Este creo que era por lavado de dinero. Pero vamos, mucho más reciente, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras hasta hace 4 días, hasta el año 2022. Acaba de ser condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas. En una penitenciaría federal está este hombre. Y por la edad que tiene, significa que es una cadena perpetua. Así que no sería de extrañar que Maduro le siguiese, a cambio de que otros dentro de Venezuela puedan seguir al mando de aquello, pues aviniéndose a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Estamos hablando de mafiosos. Y entre mafiosos todo vale con tal de sobrevivir, incluyendo por supuesto la traición. En cuanto a lo que nos comentas de que la victoria oficialista apareció unos minutos antes en el diario Granma, que es el diario oficial del régimen castrista, pues a ver, Juan Carlos, tampoco debería extrañarnos. Desde hace muchos años son agentes cubanos los que gestionan los recuentos electorales. Creo que esto lo sabemos cualquiera que esté informado sobre este tema. Así que lo más probable es que esos datos los fabricasen ellos. Y luego no tuvieron más que transmitirlos, lo único que hubo un pequeño problema de sincronización. Les falló la cosa por unos minutos. Los transmitieron, pues entre otros, a sus jefes, es decir, al propio gobierno cubano, y este lo pasó directamente al Granma. Y hubo, qué sé yo, un redactor jefe que se equivocó y no calculó bien y lo publicó un poco antes. Pero bueno, esto es lo que hay. En fin, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de esto también, de si se puede o no salir del chavismo. Actualmente del chavismo se sale por la frontera o por el cementerio, ya que éste tiene las armas y las urnas contra la población. Internacionalmente hay profunda preocupación y superficial implicación, así que las probabilidades de salir por las buenas o por las malas son muy remotas. Cuando caiga, porque míseros e inmorales ya no tengan cómo hacer o qué decir, al estilo soviético, veremos si cabe la reconstrucción o solo un espectáculo de carroñeros. La esperanza es definitivamente escaso consuelo. Un cordial saludo de Pizarro.
Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy y de esta semana, porque estamos a jueves 1 de agosto y empezamos el mes y terminamos la contra de la semana. Mañana es 2 y tenemos contrahistoria. Una contrahistoria que supongo que ya sabréis de qué va a ir, del asesinato de Kennedy. Bueno, del asesinato de Kennedy lo hice la semana pasada y simplemente pedí a la audiencia que me diese su opinión, que le parecía que hiciese esta semana las teorías de la conspiración. Bueno, si lo hubiera sometido a unas elecciones con urnas, a un referéndum con urnas, bueno, hubiera sido una mayoría arrolladora. Vamos, prácticamente todos, creo que todos quieren que haga la contrahistoria sobre las teorías de la conspiración. Son muchas, no sé cuántas me dará tiempo. Trataré de escoger las principales, porque sobre las teorías de la conspiración del asesinato de Kennedy puede uno estar pasando un año, hablando un año entero, sin ningún problema. Podría dedicar casi una contrahistoria monográfica durante un par de años solo a esto. Así que escogeré lo principal para que, pues para daros el gusto, que es yo lo único que pienso cada vez que me siento delante del micrófono. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya. Y como digo siempre el jueves, me despido de vosotros hasta mañana en la contrahistoria.